Entonces, primero, ¿qué pasa? Que nos encontramos muchas veces en nuestros proyectos que se nos va, ay, qué pena, se nos va la banca de la vía, eh, digamos en una zona, por ejemplo, esto es una finca que se les fue el pedazo de cancha. Hoy en día en las 4G que encontramos pues tantos accesos a puentes, ¿qué solución podemos utilizar? Pues la que yo les voy a mostrar son los muros en suelo reforzado. Estos muros pues son unas estructuras hechas con geotextil y con geomallas utilizando el suelo normalmente del sitio. Pues la ventaja de estos muros es lograr poder utilizar el material que tengamos en el sitio para que sea más económico nuestro proyecto. Y les voy a mostrar como las diferencias para el diseño. Entonces tenemos los terraplenos reforzados, que es cuando nuestra cara de la contención es menor a 70 grados, entonces esto va a funcionar como una superficie de falla circular, y en el que me voy a enfocar el día de hoy es los muros en suelo reforzado, que son inclinaciones de esta cara entre 70 y 90 grados, pues siendo 90 grados vertical, y lo que va a pasar es que esto va a funcionar como una superficie de falla de cuña, que es la superficie de ranking. Entonces, como les digo, en este nos vamos a enfocar el día de hoy. El proceso constructivo de ambos es el mismo, pero el diseño sí es diferente. ¿Qué podemos utilizar para el diseño de estos muros? Entonces tenemos los geotextiles tejidos y tenemos las geomallas uniaxiales. ¿Qué hacen estos elementos? Suministran el refuerzo al suelo de relleno. ¿Qué pasa cuando incluimos estos materiales? Que lo que se va a aumentar es la resistencia general del conjunto. O sea, vamos a trabajar en conjunto suelo geosintético. ¿Y por qué se logra esto básicamente? Por la fricción que se desarrolla entre el geosintético y el suelo. Entonces a la izquierda tenemos los geotextiles, estos dos son los geotextiles tejidos, este negrito y este blanco, y a la derecha tenemos las geomallas uniaxiales. ¿Qué tipos de uso le podemos dar a estos geosintéticos? Entonces podemos ampliar bancas de vías, como les decía, en el caso de las 4G esto se está haciendo mucho. Por ejemplo, este proyecto que están viendo acá es Ruta del Sol. En este caso se diseñó un muro en suelo reforzado escalonado. Aquí ven el escalonamiento. Este muro tiene 31 metros de altura. Como ustedes pueden ver aquí, pues tenemos un box que lo atraviesa y no hay ningún inconveniente en la construcción de estas dos soluciones. Por ejemplo, pues el aeropuerto Matecaña en Pereira, resulta que allá necesitaban ampliar la zona que se llama hoy en día zona de seguridad Reza, debían ampliar 140 metros la pista. Pues la primera solución en la que pensaron eran columnas y una losa, pero imagínense para una carga de avión, ¿cómo serían esas columnas y esa losa? Entonces la solución fue diseñar una estructura de contención utilizando el suelo de la zona. Ustedes saben pues que en el eje cafetero los suelos que conseguimos son cenizas volcánicas, entonces se realizaron una serie de pruebas para determinar la humedad óptima y poder realizar la construcción de este muro. Es que si vemos es muro por todas las fachadas. El muro tenía en su parte más alta 27 metros de altura para carga de avión. Entonces miren, así fue como quedó este muro, toda esta zona reforzada con geomallas en la parte de abajo y con geotextiles en la parte de arriba. Bueno, también los podemos usar para ampliar áreas útiles de lotes, por ejemplo, todas estas unidades que quedan a media ladera, pues la idea es poder generar, cuando no se tiene el espacio, un área útil que puede ser una zona verde. Este proyecto es en Envigado, se llama Casa de Patio. Aquí pues podemos observar que los muros eran de diferentes alturas. Aquí teníamos una altura menor, aquí la altura máxima, y pues no hay ningún inconveniente de tener diferentes tipos de alturas. Ustedes alcanzan a ver acá que el geotextil únicamente llega hasta el borde y hay unos sacos que nos dan como la contención del suelo que tenemos hacia atrás. Realmente la parte estructural de nuestro geotextil es la parte horizontal. Ahorita vamos a ver que hay muchos proyectos en los que el geotextil envuelve las capas, pero eso es para evitar
desconfinamiento del suelo que tenemos atrás, pero realmente la parte estructural es nuestra parte plana. Otro uso también es para plataformas petroleras. Esta es una locación que se llama Pauto J. Este también era un muro bastante alto, de 30 metros de altura, escalonado. Aquí vemos la compactación y la extendida del material de lleno. Aquí podemos ver como la flexibilidad que presentan estos muros, porque miren, el muro empieza desde acá a la izquierda abajo, termina acá, tenemos caras pues por todos los lados, fachadas por todos los lados, tenemos una vía que también lo atraviesa. Aquí lo podemos ver un poquito mejor y son muros que se acomodan muy fácilmente a la topografía que tengamos. Otra aplicación es que nosotros podemos combinar todas estas soluciones con geosintéticos. Esto era una protección que se debía hacer en Santa Marta. La idea era que el mar se estaba comiendo pues el terreno de la sociedad portuaria, entonces se debía recuperar en el tiempo más rápido posible y con la menor contaminación posible que esto pudiera ocasionar. Se pensó inicialmente como en el aeropuerto, unas columnas en concreto y una losa, pero era una solución que contaminaba el mar, y entonces se pensó en una solución con geosintéticos. Entonces se niveló hasta un punto con unas bolsas que se llenan de arena, que se llaman geobags. Se termina con un elemento que se llama geoestructura, que es como, nosotros le decimos que es como un chorizo gigante que se rellena de arena. Cuando salíamos del agua, se construía el muro en suelo reforzado. Aquí alcanzamos a ver las bolsas en el fondo. Necesitábamos una base de 5 metros para poder apoyar nuestra geoestructura, que es el elemento que se rellena con arena. Mírenlo acá. Y cuando ya lográbamos salir de la superficie del agua, empezamos la construcción del muro en suelo reforzado. Y como los geotextiles son fotodegradables, los degrada el sol, entonces debemos garantizar que no le pegue directamente los rayos del sol. En este caso se protegió el muro con un elemento que se llama flexocreto, que básicamente es una funda que se rellena de concreto, y con esto garantizamos pues la protección de nuestro geotextil. Finalmente esta solución quedó de esta manera. Bueno, este es el centro de eventos en Barranquilla. También se hizo una solución con el muro en suelo reforzado. Miren que si incluso tenemos tuberías que deban atravesar el muro, pues no hay ningún problema, lo podemos hacer. Y para protección de los rayos del sol y del agua, aquí también se colocó el elemento que se llama flexocreto. Otro tipo de solución son los jarillones. Por ejemplo, esto es en el río Bogotá, en el área de Chía, pues que cuando el río se crecía inundaba toda esta zona, entonces se construyó un jarillón con geotextiles, toda esta zona. Bueno, también para accesos a puentes podemos utilizar los geosintéticos. Miren, acá tenemos nuestro murito a la izquierda y vemos pues que ya se está empezando a revegetalizar para que el sol no vaya a deteriorar el geotextil. Estos son accesos a puentes en la vía férrea Cerrito. Aquí tenemos un muro en suelo reforzado que tiene 3 caras, tenemos 2 caras laterales y esta cara frontal. Entonces todas son muro en suelo reforzado y todas las caras deben llevar refuerzo. Normalmente cuando nosotros diseñamos un muro en suelo reforzado vamos a tener que las mayores cargas se ejercen en la parte de abajo. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener unas capas más pequeñas y a medida que vamos alcanzando altura vamos a tener unas capas más grandes. Otra opción es hacer todas las capas en el mismo espesor, eso ya va a gusto del diseñador o como lo solicite el constructor. Y como les digo, como estos muros, el geotextil es fotodegradable, aquí se colocó una malla electrosoldada y se revocó el muro. Entonces, pues a simple vista uno creería que es un muro en concreto, pero no, es un muro en suelo reforzado. Este es un acceso al puente de tercer nivel en Bogotá. Podemos ver aquí que en amarillo está la formaleta para hacer nuestro muro en suelo reforzado
y a la vez vamos construyendo la fachada que es en un muro en bloque. Así podemos ver el acceso al puente. Igual aquí no creyera uno que hay un muro en suelo reforzado, pero ahí está. Bueno, también tenemos soluciones combinadas. Por ejemplo, en este muro se decidió que esta fachada en este sentido fuera verde y en este sentido se colocó una fachada en bloque. Entonces también podemos combinar las fachadas sin ningún problema. Estos son en Pacífico 3 también acceso a puentes. También tenemos 3 caras, 2 laterales y una frontal. Aquí las alcanzamos a ver. Esta es la APP Girardot. Ay, se me escapó. Bueno, les quedo debiendo el nombre, pero esto es en Girardot. Resulta que aquí tenían en operación la vía y debían hacer este lleno, pero no podían desconfinar la vía haciendo pues la excavación desde acá. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron como en 2 etapas el muro. Se hizo primero una en la parte de abajo, se construyó el muro aquí en esta parte de abajo, y luego se construyó el muro en el segundo escalón para completar y no dejar sin operación la vía. Bien importante, y aquí lo alcanzamos a ver, son las cunetas, porque de alguna manera pues toda el agua que nos vaya a caer la debemos recolectar de alguna manera. Algo importante es que estos muros no soportan presiones hidrostáticas, entonces agua que llegue al muro, agua que inmediatamente debemos sacar por medio de filtros y por medio de cunetas. Aquí vemos el muro ya revegetalizado, ya listo pues para poder construir el pavimento en este lado. Este es Alto Magdalena, resulta pues que la vía venía por acá y por cambio pues de alineamiento para evitar esta curva, se iba a hacer un puente en esta zona. Resulta que el contratista pues analizando las opciones se daba cuenta que el puente le salía muy costoso y que ellos tenían material de los cortes que hacían en la obra para hacer este lleno. Entonces la solución fue hacer un muro en suelo reforzado que, como podemos ver, tiene cara por los 2 lados, tiene cara por este lado, cara por este lado, que la podemos ver acá. Se hizo el lleno con los geosintéticos. Este es el muro finalmente construido. Y muy importante que siempre los muros los protejan con la vegetación, con el concreto, pero que el muro no lo vayan a dejar expuesto al sol por mucho tiempo, porque se nos empieza a fotodegradar, se rompe y se nos empieza a lavar el material hasta que se desconfina el muro. Lo que les decía ahorita, muy importante la recolección de aguas para que este muro pues no vaya a presentar esas presiones y nos vaya a fallar. Bueno, estos eran algunos proyectos iniciales que les quería mostrar, las aplicaciones en las que los podemos usar, y ahorita sí les voy a contar cómo es la metodología de diseño. Entonces la metodología de diseño, digamos, se parte en 4 etapas. La primera es la estabilidad interna. En la estabilidad interna lo que vamos a determinar es cuál es la base que debe tener nuestro muro, qué geotextil vamos a usar y cuál es la separación entre capas que vamos a utilizar. Después vamos a evaluar la estabilidad externa, que aquí vamos a mirar que el muro no se nos vaya a volcar, no se nos vaya a deslizar y no vaya a fallar por capacidad portante. Digamos, estos 2 pasos lo podemos hacer en nuestro software de diseño que se llama Geosoft. Podemos hacer la estabilidad interna y la estabilidad externa. Ya cuando queremos hacer la estabilidad global del muro con lo que tenemos a su alrededor, pues ya sí tenemos que usar otro tipo de programas como Slide, Resa o Face. Y algo muy importante, que como tal pues no es como un diseño, pero sí es muy importante la protección y el drenaje, como les he dicho. Que el muro quede con un muy buen sistema de drenaje y que quede protegida su fachada. Bueno, entonces, cuando vamos a hacer un diseño de este tipo, ¿qué necesitamos conocer? ¿Qué información nos deben entregar? Entonces necesitamos conocer los datos del suelo, tanto del suelo donde yo voy a fundar mi muro, como los datos del suelo con el que voy a llenar.
En muchos casos estos dos suelos son diferentes, en otros casos que les decía que podemos usar el mismo material de las obras para tener mayores ahorros, pues estos dos suelos podrán ser los mismos. ¿Qué propiedades necesitamos conocer? Cohesión, fricción y peso unitario de ambos suelos. Las características de compactación del material de relleno, aquí es muy importante que sea un material de buenas condiciones. Como mínimo se solicita que el material tenga un ángulo de fricción de 20 grados para el material de lleno. También necesitamos evaluar si hay presencia de agua en la zona, si tenemos niveles freáticos o qué tanto llueve en la zona para determinar el filtro que vamos a hacer. Necesitamos conocer la sobrecarga que va a tener mi muro, si es una zona verde, si es una estructura de pavimento, si es una losa de concreto, si es una zapata, si es una columna, una viga zarpa, debemos determinar eso. Si nuestro muro está diseñado para una zona verde, yo no puedo ir a colocar una vía encima, porque no está diseñado para soportar esas cargas. Entonces es muy importante conocer realmente cuál va a ser el uso que se le va a dar al muro por encima. Bueno, entonces aquí ya entramos como en qué empujes se nos generan en nuestro muro. Entonces, nosotros tenemos nuestro muro en suelo reforzado. Recuerden que esta fachada para la metodología que les estoy indicando es hasta de 70 grados a 90 grados, que es vertical. Entonces, ¿qué empuje se nos genera? El empuje lateral de tierras que tenemos del suelo adyacente a nuestro muro. La sobrecarga, que puede ser uniformemente distribuida o pueden ser cargas puntuales, también las tenemos que determinar. Las cargas vivas en caso de que sea una estructura de una vía. Y cuando sumamos todos estos empujes, vamos a tener un empuje total en cada una de nuestras alturas de muro. Entonces vamos a tener un empuje aquí, otro aquí, y en cada capa vamos a tener un empuje con la cual vamos a diseñar cada una de las capas. ¿Cómo funcionan estos muros? Entonces tenemos nuestra superficie de falla, que es 45 más phi medios, que phi es nuestro ángulo de fricción del material con el cual vamos a realizar el lleno. Entonces tenemos nuestra superficie de falla, ¿y qué va a pasar con nuestra masa de suelo? Que simplemente la cuña de arriba se va a tratar de deslizar sobre la cuña de abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Coser nuestra superficie de falla. Entonces ahí es cuando entran nuestros geosintéticos, nuestras geomallas o nuestros geotextiles, que de acuerdo pues a la metodología vamos a tener unas longitudes de desarrollo, sobre todo una longitud de desarrollo de la superficie de falla hacia atrás. Y debemos llevar nuestras capas de la superficie de falla hacia nuestra cara del muro. Entonces, ¿qué empujes tenemos primero? Nuestra presión lateral de tierras, pues que es la formulita de siempre, K sub A, que es nuestro coeficiente de presión activa, que es tangente cuadrada de 45 menos phi medios. Aquí entonces tenemos el ángulo de fricción del suelo de lleno. Y este empuje, de acuerdo a la altura donde lo estemos calculando, que es esta Z, es igual al K sub A que lo acabamos de calcular por el peso unitario del suelo de lleno y por la altura donde lo estemos haciendo. En este caso, pues nuestro empuje mayor va a estar aquí en la parte de abajo y nuestro menor empuje va a estar aquí en la parte de arriba. Bueno, la sobrecarga. Debemos determinar cuánto pesa lo que yo voy a colocar encima de mi muro. Como les decía, si es una estructura de pavimentos, una losa de concreto, una zona verde, esta pues sí es una carga uniformemente distribuida. Y tenemos la presión por cargas vivas. Lo que hacemos aquí es que vamos a calcular los incrementos de carga que generan las ruedas de los vehículos. Entonces aquí tenemos que tener un vehículo de diseño. Esto se grafica de acuerdo a la profundidad del muro y vamos a tener igualmente nuestro empuje en cada una de las capas del muro. Bueno, ya conociendo nuestros empujes totales que va a tener cada una de las capas del muro,
vamos a empezar a determinar con qué geotextil vamos a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra ficha técnica tiene unas resistencias últimas, que son las que vemos aquí. Las propiedades con las que se diseñan los muros en suelo reforzado es la resistencia a la tensión por el método de la tira ancha. Resulta que el geotextil tiene un ancho y un largo, entonces si nosotros ensayamos el geotextil en los dos sentidos, pues vamos a tener un sentido longitudinal y un sentido transversal. Lo que estamos tratando es que esa resistencia sea igual en ambos sentidos, no en todos los geotextiles es igual, pero con la que normalmente vamos a trabajar es el sentido longitudinal. Entonces nuestra ficha técnica reporta una resistencia última que en condiciones de laboratorio es perfecta, nada la afecta, ahí no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa cuando ya nos vamos a nuestro muro? Que nosotros vamos a tener unos factores de reducción que son por daños de instalación, que aquí es el mayor riesgo que corre el geotextil cuando se está instalando, que de pronto por algún error lo rompan, los factores de reducción por fluencia y factores de reducción por degradación química y biológica. Entonces nosotros tomamos esta resistencia de la ficha técnica, la dividimos por nuestros factores de reducción o factores de seguridad y vamos a encontrar la resistencia admisible que va a tener mi geotextil, que es con la cual yo voy a realizar el diseño. ¿Qué pasa? Que nuestra resistencia admisible que va a tener el geotextil acá en el muro es igual a la separación que voy a usar entre capas, que es esta. Esa separación está considerada de mínimo 20 centímetros hasta 50 con geotextil, o con geomallas podemos alcanzar 60 centímetros de separación entre capas. Entonces, ¿qué tengo? Yo conozco el empuje, conozco mi resistencia admisible del geotextil con el cual estoy diseñando, despejo la separación de la capa y encuentro que si la separación de capas me da menor a 20 centímetros, pues tengo que buscar un geotextil más reforzado, o si la separación de capas me dice que es de 1,5 metros, pues estoy diseñando con un geotextil demasiado reforzado, entonces puedo encontrar como el espesor de la capa que yo requiera. Normalmente en las obras las capas van de 30, 40 y 50 centímetros, pero hay diseñadores que trabajan 20, 25, 30, 35, eso ya es de acuerdo a cada uno de los diseños. Entonces encuentro mi separación de la capa de acuerdo al geotextil con el que yo esté diseñando. Ahora, ¿qué tengo? Voy a encontrar las longitudes de mi geotextil. Entonces yo tengo dos longitudes. La que va de la superficie de falla hacia adentro, que es la longitud de empotramiento, y la longitud que va de la superficie de falla a la cara del muro. Básicamente esto es geometría. Recuerden que la superficie de falla es 45 más phi medios, phi es el ángulo de fricción del suelo de lleno. Entonces yo por complemento sé cuánto mide este ángulo y empiezo a sacar mis longitudes. La longitud de empotramiento depende de la separación de la capa que yo acabé de diseñar, del empuje en la zona donde yo esté diseñando. Por ejemplo, miren que acá en la capa de más abajo yo solamente tengo L sub E. L sub R no tengo porque la superficie de falla empieza aquí. Entonces depende de la separación de la capa, del empuje en esta zona, un factor de seguridad global que está entre 1,3 y 1,5, y vamos a dividir, y aquí va a intervenir la cohesión del suelo de lleno, el peso del suelo de lleno, Z es mi profundidad, a donde yo estoy calculando esta longitud de empotramiento, y tangente de delta. ¿Qué es delta? Es el ángulo de fricción que se me genera entre el geotextil y el suelo. Normalmente este ángulo de fricción este delta está entre el 75 y el 85% del ángulo de fricción del suelo de lleno. Entonces de esta manera yo calculo la longitud que hay desde la superficie de falla hacia atrás. El LR pues será el complemento. ¿Y qué me intervienen acá? La altura total que tiene el muro, el Z donde yo lo esté haciendo, y nuevamente interviene el ángulo de fricción, tangente de 45 menos phi medios.
Tenemos otra longitud que es el L sub 0, que el L sub 0 es la longitud que hay desde la cara del muro hacia adentro, que es de 1 metro, que ahorita les decía que no es estructural, y la separación de la capa. Algo muy importante, y es que el refuerzo debe ser continuo desde acá hasta, pues, hasta toda la capa. Esto, los geotextiles funcionan por tensión. Entonces, si yo tengo mitad de geotextil acá y mitad de geotextil acá, si ejerzo una tensión, pues ahí no hay nada, ahí no hay ninguna resistencia. Entonces, siempre la continuidad es en este sentido. Bueno, y entonces yo les decía ahorita, los muros se pueden hacer con geomallas o con geotextiles. ¿Cuándo usar cuál? Pues resulta que si nosotros tenemos un material que el porcentaje que pasa al tamiz número 4 es menor al 50%, pues lo ideal es usar geomallas, porque lo que va a suceder es que en estas costillas que ustedes ven acá, lo que se va a generar es una trabazón de agregados. Entonces, con este tipo de suelos granulares, la geomalla funciona muy bien. No significa que el geotextil no vaya a funcionar. Si tenemos geotextiles, pues también va a funcionar, pero lo ideal para este tipo de suelos es que sean unas geomallas. ¿Y cómo funciona la trabazón en estos casos? Aquí se realiza una transferencia de esfuerzos. ¿Y qué significa esto? Que el material granular se quiere movilizar, o sea, se quiere mover de ahí. Él va a entrar en contacto con la costilla horizontal. Ella no lo va a dejar movilizar. Entonces lo que va a hacer es que le hace una transferencia de esfuerzos al nodo y el nodo a su vez pues lo manda a la otra costilla. Entonces hay algo muy importante y es la resistencia en los nodos. Como yo voy a tener esta transferencia de esfuerzos entre costilla y costilla a través del nodo, pues el nodo tiene que tener una buena resistencia, porque si no la tiene, pues se me va a romper y ahí no voy a generar la trabazón de agregados. ¿Qué pasa con las geomallas coextruidas uniaxiales? O sea, coextruidas que en un solo proceso la malla sale de esta forma. Yo no tengo que entrar a entretejer fibras de un lado con el otro para generar la malla. Entonces, en este tipo de mallas coextruidas, la resistencia en el nodo es el 90% de la resistencia en la costilla. Entonces, digamos que la resistencia admisible que yo tendría en una geomalla coextruida que tiene una resistencia última de 100 kN será de 90 kN. ¿Qué pasa con las geomallas tejidas? Que nosotros también las vendemos. Pero para muros en suelo reforzado, pues nosotros no recomendamos mucho estas mallas porque la resistencia que tiene en el nodo esta malla es más o menos del 30%. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia admisible? Que si yo tengo la misma geomalla de 100 kN, la resistencia admisible al usar este tipo de mallas pues va a ser de 30 kN. ¿Qué tengo que hacer? Pues usar una geomalla de mucha mayor resistencia para que su 30% me dé los mismos 90 kN que me da la geomalla coextruida. Bueno, y entonces tenemos nuestros geotextiles. Cuando nuestro porcentaje que pasa al tamiz número 4 es mayor al 50%, que son nuestros suelos finos, pues lo ideal es que vamos a usar un geotextil, porque aquí el geotextil va a funcionar por fricción, no como las mallas que les decía que funcionaban por trabazón de agregados. Bueno, entonces cuando ya tenemos diseñado nuestro muro, ya sabemos cuál es la longitud de cada una de las capas, cuál es el espesor de cada capa y qué geotextil vamos a usar, vamos a revisar la estabilidad externa. Vamos a revisar que el muro no se nos vaya a deslizar, no se nos vaya a volcar y no vaya a fallar por capacidad portante. ¿Qué debemos conocer aquí? Acuérdense que ahorita hablábamos de la fricción, el peso unitario y la cohesión del suelo de lleno. Aquí vamos a necesitar nuevamente esos mismos parámetros y adicionalmente los del suelo de fundación. Y también como debemos revisar la parte sísmica, pues el coeficiente sísmico horizontal y vertical. Estos son los factores de seguridad pues, que la norma sismorresistente nos pide y estos muros también están diseñados para soportar
estos factores de seguridad estáticos y dinámicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deslizamiento. Debemos verificar que las fuerzas horizontales externas al muro no nos originen un desplazamiento en dirección horizontal. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo nuestro chequeo y no nos dan nuestros factores de seguridad por deslizamiento? Pues que debemos ampliar la base del muro. Si nuestro muro tenía el 80%, bueno, eso no les dije ahorita, la base normal de un muro es el 80% de su altura, pero cuando estamos evaluando la estabilidad externa puede llegar a ser más. Entonces, cuando no nos cumple por deslizamiento, la opción es que debemos hacer una base más grande. Lo mismo pasa cuando no nos cumple por volcamiento. Debemos ampliar la base y el refuerzo de nuestro muro. Y cuando no nos cumple por capacidad portante, lo que nosotros tenemos que hacer es revisar esa capacidad portante del terreno que sea lo suficientemente competente para soportar las cargas producidas por la construcción del muro y las cargas pues que vaya a tener el muro encima. ¿Qué pasa cuando por capacidad portante no nos cumplió el muro? Pues ahí ya tenemos que entrar a revisar no tanto nuestro muro, sino nuestro suelo de fundación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un nivel de desplante mucho mayor. También muchas veces podemos, cuando ampliamos la base, la capacidad portante pues mejora porque la distribución se hace en un área mucho más grande. Hasta aquí el programa de diseño que nosotros tenemos en nuestro software que se llama Geosoft. Hasta aquí llegamos con Geosoft. Pero debemos también realizar el chequeo de la estabilidad global. Como les decía, esto se puede hacer en Slide, en Face o en Resa, de que la estabilidad global de nuestro muro cumpla. Y en lo que les hago mucho énfasis en la protección y el drenaje es proteger la cara del muro, que es la que tiene el geotextil, y también el drenaje. ¿Cuál es lo ideal de drenaje? Que tenemos que tener un colchón drenante en la parte de abajo para que cualquier agüita que vaya a salir por acá, el filtro la coja y nos la saque aquí a un geodren con tubería o a un filtro francés. No es sesgado a que tiene que ser geodren, no. Debemos usar sistemas de subdrenaje, ya el que el cliente o el constructor elijan. También en contacto con nuestro terreno natural adyacente, pues cualquier agüita que llegue por acá la debemos recoger en estos filtros y que durante el proceso constructivo, si nos llega a llover, pues estos lloraderos sean capaces de evacuar esa agua y no nos afecten el muro ni la compactación del muro. Bueno, ¿qué tipos de fachada podemos encontrar? Tenemos fachadas verdes, tenemos fachadas en concreto, tenemos fachadas en bloque, o podemos tener estas fachadas en sacos. Nosotros pues si quieren que les ayudemos con algún prediseño de un muro en suelo reforzado, pues nuestro departamento de ingeniería está en capacidad de hacerlo de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, pero se debe tener muy en cuenta que es un prediseño. Nosotros no somos una firma pues diseñadora, entonces nosotros no firmamos los diseños. Digamos, es una opción que les prestamos para que puedan hacerse una idea y puedan generar el presupuesto de la obra. Bueno, entonces ahorita les quiero mostrar el procedimiento constructivo. Digamos pues que es nuestro muro, tenemos nuestro filtro en la parte de abajo, nuestro filtro con tubería, nuestros lloraderos. Y comenzamos entonces primero verificación de niveles con topografía. Luego vamos a realizar la excavación para el filtro. Entonces preparamos nuestra fundación. Aquí vemos pues cómo la retro está nivelando la superficie y en este muro pues fueron súper juiciosos y lo marcaron. Entonces esta es la base del muro. Construimos el sistema de subdrenaje. Debemos colocar nuestro material granular que está más o menos entre media pulgada y 3 pulgadas. La idea es que este material lo protejamos del suelo que está al lado. Entonces lo vamos a envolver en un geotextil no tejido, que son los geotextiles para sistemas de subdrenaje.
Vamos a colocar un geodren o un dren francés con tubería y vamos a hacer aquí también un dren francés o un geodren planar en el espaldón para recoger las agüitas que vienen adyacentes al muro. Aquí podemos ver el colchón drenante. La idea es que el colchón cubra toda la cimentación del muro. Y aquí, en el espaldón, vamos a colocar ya sea el filtro francés, que es el geotextil no tejido con tubería, o el geodren vial. Aquí podemos ver un sistema francés en el espaldón. En este caso, pues queda protegida toda la superficie del muro. Podemos usar también un filtro parcial, que es colocar un geodren con tubería en la parte de abajo y unas franjas de geodren planar de 1 metro de ancho cada metro. ¿En qué depende si yo cubro completamente el muro con geodren o no? Pues si yo veo que no tengo mucha entrada de agua, pues que el suelo es más bien seco, pues yo no tengo necesidad de cubrir todo el talud porque pues ahí estaría gastando más dinero del necesario. Pero si yo veo pues que aquí constantemente está saliendo agüita, pues lo mejor es sí poner el geodren en toda la superficie. Este es un proyecto que es de la variante al aeropuerto Aguarne, se llama este es el hipódromo. Aquí vemos las franjas de geodren planar, 1 metro sí, 1 metro no, y abajo ellos tienen un geodren con tubería que recolecta todas las aguas que puedan ir por acá. Bueno, entonces ahora sí, comenzamos con nuestras franjas de geotextil de la longitud que nos haya dado en nuestro diseño. Entonces tenemos que tener en cuenta la longitud de la base. Si vamos a envolver con el mismo geotextil, pues tenemos que tener en cuenta cuánto es la separación entre capas y el metrico que vamos a envolver hacia adentro. Bueno, los traslapos. Los traslapos con geotextil son en este sentido, como los vemos acá. Son como mínimo de 30 centímetros. ¿Cuál es la idea de este traslapo? Que cuando nosotros estemos regando el material y lo estemos extendiendo encima del geotextil, pues no se vayan a correr y no vayan a quedar superficies sin refuerzo. Cuando hablamos de muros con geomallas, pues como la geomalla yo sí la puedo amarrar una con otra, pues el traslapo en este sentido solamente es de 5 centímetros y la voy amarrando, puede ser con sunchos plásticos o con alambre o con lo que tengamos. Bueno, la compactación. La recomendación es que más o menos hacia unos 2 metros de la cara del muro podemos meter equipos un poco más grandes. Digamos, este muro es pequeño, entonces pues no tiene un equipo tan grande, pero siempre en el borde del muro debemos compactar con un equipo pequeño. ¿Por qué? Porque si metemos un equipo grande, pues corremos el riesgo de que nos caiga. Y segundo, pues se nos va a deformar mucho la cara del muro. Y al final, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver un muro todo embombado, que muchas veces las personas ven que el muro está embombadito y dicen, ese muro va a fallar. Y debemos realizar las compactaciones, que más o menos son cada 2 o 3 capas, para determinar el grado de compactación, que normalmente es el 95% del Proctor modificado. Bueno, tenemos, digamos, varias opciones de construir las fachadas de estos muros. Una opción, y cuando el muro es vertical, pues lo ideal es que venimos con el geotextil, envolvemos nuestro suelo, le hacemos acá un chaflancito, lo enterramos y compactamos. ¿Qué pasa si este geotextil lo dejamos completamente derechito acá? Cuando yo esté realizando el proceso de compactación, el geotextil va a tratar de salirse y se me va a embombar la cara. Otra opción es cuando los muros son inclinados, pues lo que podemos hacer para no usar formaletas, en este caso sí tenemos que usar formaleta, es que vamos poniendo unos sacos que pueden ser de fique o de polipropileno. Los sacos los vamos a colocar en este sentido y de igual manera como acá, más gorditos en la parte de adelante, más flaquitos acá para que les pongamos suelo encima y queden compactados y queden bien atrapados y la cara no se nos vaya a deformar. Y cuando tenemos muros pues bien acostaditos, lo que podemos hacer es que dejamos solamente el geotextil hasta el borde y dejamos los saquitos como fachada del muro.
Lo que les decía ahorita, esta curva no es estructural, pero es para evitar que se salga el material que tenemos acá. Si ponemos los sacos en el borde, pues estamos confinando ese suelo que tenemos hacia atrás. Bueno, esta es la opción número 1, que vamos a envolver. Miren que aquí está el chaflancito con el suelo. Metemos nuestro geotextil, terminamos de llenar y el geotextil va a quedar acá atrapado. Esta es la opción de los sacos, como les digo, gorditos adelante, más flaquitos atrás para poder generar que queden bien enterrados y bien confinados. Envolvemos con nuestro geotextil, terminamos de llenar la capa y finalmente se va a hacer así. Lo que se logra con estos sacos es que se evita la construcción de la formaleta. La otra opción, como les decía, es dejar el geotextil solamente en la parte horizontal y terminar de llenar con sacos que nos van a generar el confinamiento del material de lleno que tengamos. Tipos de formaletas, ya como que cada constructor mira cuál es la forma más fácil de trabajar. Una forma es poner estos tableros de madera. Digamos en este caso que era un muro escalonadito, pues vamos apoyando la formaleta en el escalón inmediatamente anterior. Otra opción es hacer una formaleta por cada una de las capas. Eso, como les digo, es a gusto de cada constructor. Formaleta en sacos. La idea es que el saco no se coloque como lo vemos en la foto, porque tiene muy poca superficie de apoyo. La idea es que el saco quede en este sentido, para que tenga mayor superficie y no vayamos a correr riesgo de que se pueda volcar. Y los lloraderos que van, cuando salimos aquí de superficie, van cada 3 capas. Entonces, digamos, aquí iría uno y aquí iría el otro. Hay dos opciones. Una opción es entregar los lloraderos hacia el frente de la fachada del muro. En este caso, la longitud del lloradero es el 80% de la longitud de la base. Pero en algunos casos, por cualquier razón, que no podemos entregar el agua en la fachada del muro, pues lo que vamos a hacer es que los vamos a conectar a nuestro dren de la parte de atrás. Entonces, en este caso, sí necesitamos que el lloradero tenga toda la longitud de la capa. Se puede emplear geodren de 50 centímetros de ancho y la separación es de centro a centro 2 metros. Esa es una opción, como se ve acá. Cada 3 capas, miren acá, 1, 2, 3, va un geodren, 1, 2, 3, va otro geodren. La idea es que se coloquen a 3 bolillos, como en esta forma pues de triangulito. Otra opción es, por ejemplo, hacer un dren francés. Esto es el aeropuerto Matecaña. Resulta que yo les dije que el aeropuerto Matecaña el lleno se realizó con cenizas volcánicas. Es un material demasiado fino que tiende a colmatar el geodren. Entonces, en este caso, se utilizó un geotextil NT 2500, hicieron una especie de mini filtro francés. Este es otro proyecto también donde usaron el filtro francés con tubería. Otra opción es colocar una tubería perforada envuelta en geotextil con triturado o simplemente la misma tubería perforada envuelta en geotextil. El hecho es, como les digo, que evacuemos el agua que posiblemente vaya a llegar al muro. Aquí tenemos un muro ya terminado. La idea es que como mínimo esta lengüeta salga 30 centímetros. Aquí la sacaron 1 metro, pues eso ya es como gastar más plata innecesariamente, pero la idea es que tengan más o menos 30 centímetros de la cara hacia adelante. Entonces, ya teniendo nuestro muro terminado, procedemos con la protección de la fachada. Opciones de fachada: una malla electrosoldada con concreto. Aquí la foto pues es demasiado vieja, pero digamos que muestra claramente cómo se puede hacer. Podemos poner nuestra malla electrosoldada, podemos poner unas varillas de la cual la podemos amarrar y vamos a realizar como una especie de revoque. Aquí también es una fachada en concreto. Aquí tenemos
como una especie de formaleta en forma de piedritas que después pintaron de verde también. El hecho es que protejamos nuestra fachada, recubrimiento en mampostería, entonces van haciendo el muro allá y van haciendo el muro de fachada aquí. La fachada verde, que digamos es la que más se usa, la idea es que nosotros coloquemos un lodo sobre nuestro muro, tierra negra, abono, semillas de la zona, y la vegetación vaya creciendo a través del manto de control de erosión. Aquí también tenemos un manto de control de erosión que recubre el muro, y aquí podemos ver cómo va saliendo la vegetación a través del manto. Es un muro a la entrada de Manizales, también es un muro que colocaron una fachada verde. Por ejemplo, cuando vamos a hacer muros donde tenemos urbanismos y queremos darle una forma como más bonita y tenemos espacio y que el muro no sea muy inclinado, pues podemos utilizar las geoceldas, que son como unos paneles de abejas, solamente se colocarían en el borde del muro, como los sacos, y podemos llenar esto con tierrita negra y maticas de colores. Ahí tendríamos entonces nuestro muro finalmente construido, nuestro filtro con material granular abajo, nuestro filtro con tubería aquí para recolectar las aguas que vienen de acá y las que entregan acá en el filtro, nuestras capas de geotextil, nuestros lloraderos cada 3 capas y la protección final de nuestro muro. Por último, les quiero presentar unos proyectos. Esta es la doble calzada de Ibagué, Cajamarca. Resulta que ellos tenían inicialmente este diseño con geomallas y tenían estos anclajes. Realmente el cliente, analizando las opciones, estos eran unos muros que le salían muy costosos por los anclajes y porque las geomallas construidas son un material importado, entonces son un poco más costosos, y solicitaron que se hiciera como una revisión de esos diseños, y adicionalmente el material de lleno que consideraron estos diseños era un material que tenían que traer de canteras, entonces los muros se les elevaban mucho en costos y ellos tenían material de los cortes que realizaban en la obra. Entonces lo que se hizo fue que se rediseñaron estos muros con el material del sitio para poder aprovecharlo. Otra cosa era que ellos tenían muchos puentes considerados en esta vía, y lo que se hizo era que donde fuera estrictamente necesario la construcción del puente se hiciera, pero donde se pudieran usar los muros con el material del sitio, pues se hicieran para bajar los costos del proyecto. La longitud de estos muros en este proyecto, de este muro que era el kilómetro 2 más 340, eran 108 metros, una altura de 11 metros. Bueno, a la izquierda podemos ver que se tenía un sistema de anclaje con 4 pernos pasivos, aquí, un anclaje activo, tenían pilotes de 1 metro de diámetro o pilas de 1 metro de diámetro, 8 metros de longitud, y a la derecha ya es el muro rediseñado con el material de la zona. Se eliminó el perno activo, se pusieron los pernos pasivos, pero esto era para estabilizar los cortes mientras se construía el muro, porque la vía que teníamos al lado no podía dejar de operar, entonces necesitábamos estabilizar estos cortes, y se pasaron a unos micropilotes de 0.30 metros de diámetro y de 12 metros de longitud, pero esto no eran todas las zonas, eran las zonas que lo requerían. Bueno, ahí vemos que se están realizando los anclajes para la estabilización del corte. En los puntos que se requería, pues se hicieron los micropilotes y se unieron a través de una viga. Aquí vemos el colchón drenante, el geodren con tubería y el geodren planar cubriendo aquí el suelo para, en caso de que llegue el agüita, pues salga, llegue por acá, viaje acá y sea evacuada por la tubería. Este es un videito de la construcción del muro. Pues aquí se está extendiendo el material. Miren que aquí alcanzamos a ver el geodren en el espaldón, pues la vía sigue en operación.
El geotextil siempre traslapado en este sentido, nunca en este, porque si no, no vamos a generar la tensión con la que es diseñado el muro. Aquí alcanzamos a ver la formaleta y aquí están envolviendo con el geotextil. Bueno, entonces aquí vemos uno de los muros con la fachada verde, con un manto de control de erosión. Y aquí resulta que se necesitaba una ruta de acceso para poder entrar la piloteadora, que era de 200 toneladas. Entonces necesitábamos parar la piloteadora en estos puntos. Entonces lo que se hizo fue construir los muritos para que la piloteadora pudiera entrar, se pudiera parar mientras se construían las pilas. Aquí vemos la construcción de nuestro muro. Estos muros vale la pena aclarar que eran temporales porque eran solamente para que la piloteadora pudiera pararse y pudiera hacer la excavación. Aquí vemos, si ustedes se fijan, pues el hueco se está haciendo casi en el borde del muro, que siempre se ha dicho, no, no se puede perforar los geotextiles. Eso es algo que se puede hacer, pero siempre y cuando se realice un análisis. En este caso, como les digo, como el muro era temporal, pues no había problema de hacer la perforación casi en el borde del muro. Aquí vemos ya las pilas construidas. Aquí ya estamos haciendo el dado para la construcción de la pila. El muro, pues, finalmente, ¿qué va a pasar? Pues si llega a fallar el muro, pues no pasa nada, ya ahí no necesitamos, pues, tener el muro definitivamente. Bueno, en análisis económico, pues esto influye en muchas variables, como les decía, el suelo de fundación, el suelo de lleno, nos va a interferir las cargas que tenga el muro, la altura del muro. Si hacemos un comparativo contra los muros en concreto, pues vamos a encontrar que a mayor sea la altura de nuestro muro, pues la diferencia entre un muro en concreto y un muro en suelo reforzado va creciendo. Estos datos que tenemos aquí son del 2014 y se construyeron considerando que para la construcción del muro en suelo reforzado yo debería traer material de cantera. Si uso el material del sitio, como les digo, pues la diferencia en costos va a ser mucho mayor. Normalmente tenemos un ahorro del 30%, pero a cada proyecto vale la pena hacerle el análisis unitario. Ustedes saben que cada proyecto es diferente. Entonces, no, eso era lo que tenía para mostrarles de muros en suelo reforzado. Los invito pues a que nos visiten en nuestras páginas, en nuestras redes, y quedo atenta a las preguntas. Adelante, Juan. Tengo por aquí como algunas preguntas referentes a los materiales de los muros, a los geotextiles. Sí. El primero es si realmente la revitalización en cara vertical o en caras muy inclinadas se da, porque me parece que es como complicado ese tema de darle como una cubierta verde a tipo de pendientes. A veces es complicado, pero ¿qué tenemos que hacer? Sí se ha hecho en muchos muros, por ejemplo, el aeropuerto Matecaña que les mostré tenía una inclinación de 80 grados, 27 metros de altura. Lo ideal es que debemos poner un lodo muy seco, o sea, es cuando usted está revocando una pared. Si usted le pone mucha agua, pues se le va a venir todo abajo. Pero si lo manejamos más bien seco, y la idea es que a medida que yo voy colocando el lodo, que se coloca desde arriba hacia abajo, yo voy desenrollando el manto y lo voy anclando. Entonces eso nos ayuda a que la tierra no se nos caiga ni se nos desmorone. Es un poquito más demorado en realizar la revegetalización, pero sí se logra. Y
Otra pregunta es referente a las geomallas y el material granular que se utiliza o se suele utilizar eh, para conformar el muro. Y Ujú. tengo como en mi cabeza que eso se tiene que vibrar el material y si ese proceso no dañaría la geomalla en su construcción. No, la geomalla no se daña. Lo que sí es muy importante es que el carro que está extendiendo el material no camine sobre el geosintético. La idea es que nosotros vayamos regando y a medida que vamos regando, la maquinaria camine encima, pero ya del otro material. Ahí era cuando les decía que, por ejemplo, las geomallas tejidas, como su resistencia en los nodos no es tan alta, ahí sí podemos correr el riesgo de que se nos rompan, pero en general geotextiles y geomallas coextruidas no sufren porque la maquinaria no está encima de ellos. Y me sale pues otra duda y es el traslapo. Te escuché que eran 5 centímetros de geomalla a geomalla. Pero amarrada, hay que amarrarla. Ah, correcto, es aparte del traslapo, es amarrada, Sí, la ah, amarramos sí, porque ya, si no corremos el riesgo de que cuando se esté extendiendo el material se corra. Entonces, cuando es sí, geomalla sí. sí se debe amarrar, cuando es geotextil solo se traslapa. Y una última duda es referente a las horas de paso. Por ejemplo, que tengo un box culvert eh, en esa zona, ¿cómo hago para extender el refuerzo? ¿Lo anclo a las paredes del box? ¿O cómo es la mejor manera de construir esa hora de paso de agua dentro del conjunto del muro? O sea, a medida que uno va haciendo el muro puede ir construyendo el box o puede hacer primero el box y luego el muro, no hay que anclarlo. Simplemente es revisar los traslapos en dónde va a ser el box y hacer el análisis de estabilidad para ver que no vaya a haber nada, pero no hay que anclar el geotextil. Correcto, muchas gracias. Con gusto. Carolina, mira, quería preguntarte cuando estabas hablando sobre la construcción en el aeropuerto Matecaña de Pereira, nos comentabas pues que la construcción fue allá, se utilizaron los materiales de la zona que son principalmente cenizas volcánicas, entendiendo Sí. pues que es como un material principalmente fino, pero también decías que en las capas inferiores utilizaron geomalla, entonces me queda la duda si la geomalla la utilizaron, pues porque no concuerda como con el tipo de material. Entonces, no sé si la geomalla fue utilizada pues porque requerían una mayor solicitación en la resistencia o como por qué. Ah, bueno, está muy buena esa pregunta. Resulta que cuando se hizo el aeropuerto Matecaña, pues tenía 27 metros de altura, la solicitación de la resistencia que se necesitaba abajo pues era muy grande y los geotextiles en su momento no llegaban a resistencias tan altas. Lo que les decía al inicio no significa que si usted tiene suelo granular sí o sí tiene que usar geomalla, no, uno puede usar cualquiera de los dos. Lo que pasa es que su funcionamiento pues es mejor de esa forma. Pero entonces allá, como les decía, como se necesitaban esas resistencias tan altas, los geotextiles no la tenían y las geomallas sí. Entonces en la parte de abajo se usaron geomallas y a medida que ya íbamos subiendo en altura, cuando ya teníamos geotextiles que nos alcanzaran con la resistencia, ya se terminó en geotextil. ¿Qué pasa hoy en día? Que nosotros logramos hacer un desarrollo que es más bien nuevo, en el cual tenemos geotextiles hasta 400 kilonewton metro. Si en ese momento, digamos, hubieran existido esos geotextiles, no hubiera sido necesario el uso de geomalla, pero para su momento tocó por la resistencia. Y otra cosa importante, las geomallas uniaxiales coextruidas no se fabrican en Colombia, nadie las fabrica, se tienen que importar, mientras que los geotextiles sí son nacionales, entonces es mucho más barato usar el geotextil que la geomalla. Buenas tardes, ingeniera Carolina. Hola. Mi inquietud es referente al requerimiento de que la base de un muro de tierra reforzada sea el 80% de la altura. Quisiera me explicara de dónde sale ese requerimiento. Yo pensaría que más bien es que se haya una longitud de desarrollo de- del digamos, del LE suficiente. Sí tiene toda la razón. O sea, digamos que se volvió receta decir que la base del muro es el 80% de la altura y gracias por la pregunta. ¿Qué pasa? Que yo puedo hacer el muro con todas las capas de diferente longitud, ¿cierto? Como vimos, calculamos el LE y vamos llevando el muro hacia el frente. Si en obras son juiciosos, si el maestro es juicioso,
pues no vamos a tener problema, pero ¿qué nos hemos encontrado mucho? Que cuando tenemos un muro de 30 capas y todas las longitudes o longitudes de diferente tamaño, pues se pueden equivocar. ¿Qué opción tenemos? Y les voy a mostrar aquí un dibujito para que eso no sea como tan grave. Miren que aquí tenemos, digamos, el muro dividido en 1, 2, 3, 4 partes. Entonces hacemos esta parte de esta longitud, esta de esta longitud, y las capas más largas pues van a ser las de arriba porque la superficie de falla aquí se nos aleja de la cara del muro, pero tiene toda la razón. No necesariamente es el 80% de la altura. Aló, muy buenas tardes, ingeniera Carolina. Hola, Sebastián. Ven, es que te quería primero comentar una experiencia. Yo tuve alguna vez la oportunidad de trabajar en un proyecto de una canalización con geomembrana, ¿sí? Sí. Entonces mi pregunta radica, ¿es que esa geomembrana serviría también para la estabilización de muros? No, son cosas muy distintas. Digamos que la geomembrana es un material que funciona por el espesor y es solamente para impermeabilizar. Entonces, ¿cómo se diseña una geomembrana? Si yo voy a colocar una geomembrana, por decir algo, en un relleno sanitario, yo lo que diseño de la geomembrana es el espesor y lo que tengo que tener en cuenta es sobre qué tipo de suelo va a ir apoyada, que no vayan a haber materiales que me la puedan punzonar y me la puedan romper. Y la carga que yo tengo encima de la membrana es la que me va a definir ese espesor, pero es un material que su uso es para impermeabilizar, no tiene la resistencia requerida para esto. Hola, es que viendo este esquema y relacionado con la pregunta del ingeniero Bet, me surgió otra duda, y es el momento que yo haga la estabilidad externa de estos muros, que son así como con diferentes longitudes de desarrollo, ¿cuál realmente es mi base para yo hacer, digamos, el volcamiento o el deslizamiento? Porque veo que esa estructura, o sea, me genera la duda de si eso se comporta, digamos, como de forma monolíticamente y se vuelca y se desliza como los análisis de estabilidad que uno hace. La base pues sería la que tengamos aquí abajo. Cuando nosotros hacemos, les voy a mostrar, digamos, el Geosoft, qué tipo de reporte me entrega. Bueno, estos son los reportes que me entrega el programa de diseño Geosoft. Ese programa lo pueden descargar gratuitamente de nuestra página. Estamos en una actualización, creemos que para este año pues ya va a salir la actualización. Y bueno, ¿qué nos entrega el reporte? Él nos da la información de entrada que nosotros incluimos, que era lo que les decía, las propiedades de los suelos, las cargas, la inclinación, de la estabilidad externa, pues las propiedades del suelo de fundación. Y cuando hacemos el diseño, él nos muestra aquí cuáles son las longitudes que necesitamos de acuerdo a lo que preguntaba el ingeniero B. Entonces miren que aquí vemos el LE calculado nos da menor a 1, por metodología de diseño, si es menor a 1, la base mínima es de 1 metro. Entonces miren que nosotros podemos empezar con bases de 1 metro, le sumamos el LR, tenemos un L total. Miren que aquí vemos que todas las capas son de diferente tamaño, pero como tal la base que él nos va a analizar para la estabilidad externa es la que tengamos abajo, que sería la más pequeña. Sí, correcto. Es que eso es lo que, a lo que voy, porque en el esquema que mostraste, el muro es muy alto y la base es muy pequeña. Ah, bueno, por eso hacemos el chequeo. Si no nos cumple, las tenemos que empezar a ampliar. Entonces, digamos, en ese esquema que está ahí, seguramente ya había dado la estabilidad. Porque si ponemos la base mínima, digamos que es de 1 metro, y no nos cumple por lo que les dije ahorita, la tenemos que ampliar hasta que nos cumpla.